Bienvenidos de nuevo a la Chaqueta Mágica. Hoy traemos otra conferencia de Neville Goddard. Gracias por compartir este momento. Disfruta. Neville Goddard, 21 de abril de 1969. El poder llamado la ley. Cuando se presenta una doctrina, es necesario demostrar que tiene una aplicación concreta y relevante para la vida presente, así como para la futura, pues el hombre que no se rige por la religión se interesa más por el aquí y el ahora que por el más allá. Así pues, si quieres despertar el interés de alguien por la verdad, debes empezar por mostrarle el poder que puede ejercer en su realidad actual, ya que la promesa es tan asombrosa que si la oyera primero podría rechazarla con escepticismo. Enséñales lo que pueden lograr aquí y ahora. Atrae su atención hacia el poder llamado la ley, y quizás entonces quieran conocer la promesa. Permíteme compartir contigo un par de historias que un caballero me relató esta semana. Él me dijo: hace unos 10 días mi esposa me comentó el caso de una niña de apenas 14 meses que había desarrollado unos tumores en el cuello que, al ser extirpados y ser analizados por el médico, mostraban indicios de cáncer. 3 especialistas fueron consultados, y cada uno de ellos confirmó por separado que la niña padecía cáncer. Solo un médico, al ver los resultados, puso en duda el diagnóstico, pero dejaron a la niña en el hospital para hacerle más pruebas. Mientras escuchaba el relato, alteré la voz de mi esposa hasta el punto de que no podía entender lo que decía, pero escuchando su tono, reconstruí la historia y la oí de forma diferente en mi mente. Esa noche, al quedarme dormido, volví a escuchar y oí, en mi imaginación, a mi esposa narrándome la historia modificada. Al cabo de unos días, los médicos hicieron otro examen de otro tumor, y el veredicto fue unánime. La niña no tenía cáncer. Y como no le habían hecho ningún tratamiento curativo en el hospital, concluyeron que nunca había tenido cáncer, pues sin tratamiento la niña no habría podido vencer la enfermedad. Cuando mi esposa se enteró del nuevo dictamen, le contó a la abuela y a la madre lo que yo había hecho, pero ellas no podían creer que un acto imaginario tuviera alguna influencia sobre la realidad. El mundo considera una locura suprema creer que la imaginación crea la realidad, pero todo místico sabe que tras cada efecto natural se esconde una causa espiritual. La causa natural es solo una apariencia. Es una ilusión de este mundo, pues la memoria del hombre es tan débil que no puede conectar lo que sucede ahora con un acto imaginario previo. Obsesionado con la causalidad física, el hombre no puede creer que haya imaginado algo, que haya podido generar un efecto físico tan notable. Sin embargo, yo te digo, mientras te sientas a solas e imaginas, estás activando una causa, y cuando veas sus efectos podrás negar el estado imaginario. Pero tú, ahora, está vivo y es real para ti por causa de un acto imaginario tuyo y por ninguna otra razón. Tu imaginación lo pone todo en marcha, pero tu memoria es insuficiente. Por eso puedes pensar que es un necio quien afirma que la vida está causada por la imaginación. Pero William Blake te diría que eres un idiota racionalista, no un hombre de imaginación. Pues bien, mi amigo siguió diciendo: la otra noche, mientras conducía a casa desde el trabajo, pensé que me vendría bien un poco más de dinero, ya que el tío Sam, el gobierno de los Estados Unidos, iba a hacerme pagar por mis ingresos. Entonces empecé a imaginar que caía sobre mí dinero hermoso, verde y crujiente. Durante casi un minuto me sumergí en una pequeña lluvia de dinero verde. Luego el tráfico me reclamó la atención, y recuperé mi estado normal de alerta. Y olvidé por completo mi acto imaginario hasta la mañana del 15 de abril. Ese día mi jefe entró en la oficina y me dijo: usted recibirá un aumento del 10% de su sueldo desde el 1 de abril. Y me dio un cheque. Ahora déjame advertirte esta noche, espera a llegar a casa para probarlo. Es mucho mejor imaginar el dinero crujiente cayendo en tu cama que en la carretera. Pero hazlo, pues yo te digo que todo es un acto imaginario. No existe la causalidad física. Todo es imaginario, pero el mundo no lo aceptará. Se burlan del hombre de la imaginación, pero no pueden rebatirlo. Un hombre puede golpear físicamente a otro. ¿Qué fue lo que desencadenó aquel golpe? ¿Qué fuerza oculta e insondable impulsó aquella mano a descargar su ira sobre el rostro ajeno?
Podríamos decir que fue una causa física, y que el golpe fue el efecto. Podríamos analizar el suceso desde una perspectiva materialista y racional, pero eso sería ignorar la verdadera causa, la que yace en el reino imaginario, porque el mundo no es más que el producto de nuestra imaginación, y nuestra imaginación es la que lo sostiene. Y cuando nuestra imaginación se retira, el mundo se desvanece, sin dejar rastro alguno. Así es como debemos entender el Evangelio, como una invitación a imaginar, a crear, a soñar. Si alguien despierta su interés por este nivel y comprueba su veracidad en la experiencia, entonces quizá quiera escuchar acerca de la promesa. La promesa que se esconde tras la historia de la niña. Una niña que, según los criterios humanos, lleva una ropa de apenas 14 meses, pero que en realidad es tan antigua como Dios mismo. Porque Dios no tiene principio ni fin, y nos escogió en su seno, no cuando nacimos de nuestra madre, sino antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo físico existiera, tú y yo fuimos elegidos por Él para un propósito que le da sentido a nuestra existencia, que nos hace trascender la muerte. Muchos tiranos no creen en esto, y piensan que la muerte es el final de todo, y con esa mentalidad no podemos reprocharles que sean tiranos. Si tú pensaras lo mismo, seguramente actuarías igual que ellos. Estarías de acuerdo con Macbeth, cuando Shakespeare le puso en boca estas palabras. Es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia que no significan nada. Eso es lo que sería el mundo si no hubiera ninguna promesa, ningún propósito, ningún significado. Pero si logras despertar su interés por la ley, lo suficiente como para que la pongan a prueba y vean sus resultados, entonces podrás contarles la más grande historia del mundo, con la esperanza de que la crean o al menos la consideren. Nada de lo que se dice de Jesús puede demostrarse en el exterior. Él solo puede ser conocido por los que ven con los ojos del Espíritu. Mientras vivo en este cuerpo mortal y soy juzgado por la máscara que llevo, la increíble historia llamada Cristo Jesús se ha cumplido en mí. Has sido mi confidente, mi amigo, y te he revelado mis experiencias, confiando en que me creerás. Me ves vivo y sano, pero yo he conocido la cruz, el sepulcro y la resurrección. En mi cuerpo glorioso, escogí a una de vosotras para darle mis ojos inmortales, que miran hacia adentro, no hacia afuera, y ella puede corroborar mis palabras. Ella me ha visto clavado en una cruz, que ardió en el suelo y se convirtió en cenizas, emanando una luz dorada y líquida en su base, tal como yo le conté que me ocurrió. Nadie puede hacerla dudar de su experiencia, así como nadie puede hacerme dudar de la mía. Ahora esta mujer sabe quién es Jesús, aunque me conoce como un hombre, con todas las flaquezas y limitaciones de la carne, ha traspasado la máscara con la visión y ha visto quién es Jesús en verdad. Él me ha revelado el misterio de su voluntad, conforme a su propósito que estableció en Cristo, como un plan para la plenitud de los tiempos, para reunir todas las cosas en Él, las del cielo y las de la tierra. Jesús es el plan de salvación de Dios que está en ti. Ese plan ha estallado en mí, y he compartido mis experiencias contigo, que has venido aquí, y también en mi libro, Resurrección. Ahora, solo el visionario, solo el que tiene los ojos inmortales, conocerá realmente quién es Jesús, porque Él es de arriba y no es de este mundo. Fue Él quien dijo: Vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Sin embargo, a lo largo de la historia, el hombre ha buscado a Jesús en Oriente Próximo. Los que no han tenido las visiones dicen que saben el lugar donde fue crucificado y sepultado, el camino que recorrió, e incluso dicen tener un trozo de madera de la cruz en la que fue clavado. Perpetúan una tradición, invalidando la palabra de Dios, como se nos dijo en el capítulo 15 de Mateo. Manteniendo viva la imagen de un Jesús físico, la verdad ha sido anulada, pues Jesús no es un ser físico, sino un patrón sepultado en cada uno. Cuando este patrón brotó en mí, yo quedé tan asombrado como cualquiera lo estaría, y aunque sigo en esta frágil y pequeña vestidura de carne, y sigo padeciendo todas las tentaciones del mundo, no puedo negar mis visiones.
Te he confiado mis ojos inmortales, y tú se los has confiado a otro, y así sucesivamente, para que todos seáis testigos oculares, como dice Lucas al principio de su relato, diciendo: Puesto que muchos han tratado de narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y luego añade este pensamiento: y fueron servidores de la palabra, he decidido yo también, oh excelentísimo Teófilo, escribirte una exposición en orden, acerca de las cosas que se han verificado entre nosotros. Lucas pudo contarles a todos los que aman a Dios, llamados Teófilos, la verdad gracias a los testigos oculares. Pero cuando los testigos oculares se van de este mundo, los servidores se multiplican. Son hombres sin visión, que nunca conocieron al que, andando en la carne, dio sus ojos a los que dieron testimonio de su historia. Al presenciar el drama tal como se desarrollaba en él, ellos se van de este mundo y dejan solo a los servidores de la palabra, que construyen organizaciones y hacen un Dios menor del hombre que, como todos los demás hombres, experimentó el plan de salvación de Dios en él. No hablan de la eclosión del patrón, sino solo del hombre exterior, cuando no hay un Jesús exterior. Podrías buscar desde ahora hasta el fin de los tiempos y nunca encontrar ninguna prueba convincente de alguien llamado Jesús, pero Él es real. Él es tu verdadero ser, tu esperanza de gloria. No te das cuenta de que Cristo Jesús está en ti, a no ser, claro, que no pases la prueba. Pruébalo a su nivel. Prueba tu poder creativo, llamado la ley. Haz como mi amigo y deja que caiga sobre ti una lluvia suave de dinero. Cree que lo has recibido y lo recibirás. Luego comparte tu saber con otros y muéstrales que las Escrituras tienen una referencia específica a la vida. Ahora, no empieces por el más allá. Puedes hablarles de la promesa más tarde. Y recuerda, nada es imposible para la imaginación y el mundo es creado en la imaginación. No tienes que hacer nada para que las cosas sucedan. Solo tienes que imaginarlas sucediendo. Así es como actúa un hombre de imaginación. Mi amigo no tiene idea del cáncer. Si viera una célula cancerosa bajo un microscopio, no sabría lo que es. No es médico y no sabe más del cuerpo humano que yo. Pero sabe lo que su esposa le diría si el veredicto se revocara y la niña se curara. Cuando su esposa le contó a su amiga el acto imaginario de su marido, la amiga lo desechó, pues no podía creer que la causa fuera mental. Para ella, todo tiene una causa física y debe ser sanado físicamente. Pero yo te digo, la vida misma es un viaje imaginario. Mi amigo oyó a su esposa hablarle de la niña y entonces, sabiendo lo que quería oír, cambió sus palabras en su imaginación. Eso fue todo lo que hizo. Y esas palabras no podían volver a él vacías, sino que tenían que cumplir lo que se propuso en su interior. No hizo nada en el exterior para que ocurriera. Solo se mantuvo fiel a su acto imaginario y se realizó. Te pido que lo pruebes, y luego te dirijas a tus vecinos y les digas: ¿habéis pensado alguna vez que vuestro mundo está causado, no por lo evidente, sino por un acto imaginario invisible? Puedes despertar su interés de esta manera y si lo haces, pídeles que lo prueben. Si lo hacen y sucede, entonces podrás contarles la promesa. Podrás decirles cómo su débil y pequeña vestidura se transforma mientras se elevan de la muerte a la vida eterna. Te digo, serás un ser totalmente transformado, con rostro, manos y voz humanos. Pero la forma que tendrás no se puede describir sino como luz. Lo único que distingue al hombre del resto de la creación es su mano. El mono no tiene una mano como la del hombre. No puede dar forma, pero con una mano puedes empezar a crear. La primera palabra en el nombre, Jehová, significa mano. Es la mano del Creador que da forma. Si no pudieras hacer ropas para tu cuerpo, tendrías que ir desnudo, pero con una mano puedes convertirte en la imagen del Padre, que es un ser de fuego al que despertarás y sabrás que eres tú mismo. La mayoría de la gente a la que le hables no te escuchará. No quieren cambiar su pequeña identidad, y prefieren seguir llevando un traje de carne y hueso, que necesita ir al baño varias veces al día para cumplir sus funciones normales. ¿Te imaginas el infierno que sería si esa restauración fuera eterna?
Pero ese no es el cuerpo que vistes cuando sabes que eres Dios. Es otro muy distinto. Es un cuerpo celestial, un cuerpo de fuego y aire, en el que estás llamado a despertar, pues ese es el único cuerpo del que todos seremos conscientes. Pero mientras estás aquí, no olvides la ley. Aplícala en cada instante. Nada se escapa a tu capacidad de imaginarlo. No es tu tarea hacer que ocurra, solo imagina que es así y que así sea. Así es como el mundo en que vivimos surgió. Antes de que me juzgues, te pido que pruebes mis palabras. Sería absurdo juzgar algo que no has probado. He conocido a quienes dicen que no les gusta algo sin haberlo probado nunca. Pero yo te digo, puedes adquirir gusto por cualquier cosa. Recuerdo la primera vez que comí una ostra. Yo tenía unos 11 años cuando mi madre y yo visitamos la pequeña isla de Saint Croix. En aquellos días no había hoteles, solo casas de huéspedes y todos nos sentábamos en la misma mesa. Todo el mundo allí hablaba danés y yo no entendía ni una palabra de lo que decían, así que me limité a imitar lo que hacían. En la bandeja frente a mí había un plato con 6 cositas en sus conchas. Como nunca había visto nada parecido, miré a la anfitriona. Ella cogió un tenedor pequeño, lo introdujo en una de esas cositas y se la llevó a la boca con una sonrisa maravillosa. Esperando lo mismo, cogí mi tenedor, lo metí en la cosita y me la metí en la boca. Bueno, no podía tragarla ni escupirla. Paralizado me di cuenta de que si quería vivir tenía que tragarme esa cosa. Y cuando lo hice miré hacia abajo y me puse verde al ver que me quedaban 5 más por comer. Pero lo hice. Y ahora me encantan las ostras de cualquier manera. Por eso te digo, puedes aprender a disfrutar de cualquier cosa en este mundo, así como en el mundo celestial. Empieza por la ley. Aprende cómo funciona, y después de comprobarla en la práctica, quizá quieras saber quién es realmente Jesús. Quizá te hayan enseñado a creer que una mujer llamada María fue fecundada por Dios y dio a luz a un hijo físico llamado Jesús. Pero yo te digo, soy una persona normal, sin estudios previos, casado, una vez divorciado, con 2 hijos, pero he vivido todo lo que se dice de Jesucristo en el Evangelio. Y he compartido mis ojos inmortales con una amiga, que se casó 2 veces, con hijos de 2 hombres distintos, para que pudiera verme colgado de una cruz que fue incinerada, y se fundió en una luz dorada y líquida. Al ver el cuerpo que dormía en la cama situada en una plataforma, y luego en una cruz, ella ha visto el cuerpo que yo uso por la noche, y ahora sabe quién es realmente Jesús. No, Él no es el pequeño traje de carne que vistes, sino un patrón eterno de redención que duerme en ti. Se despertó en un ropaje que el mundo conoce como Neville. Al despertar, supe que yo soy aquel que se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Dios ahora duerme en ti. Él se despertará y tú experimentarás el mismo drama, tal como se narra en los Evangelios, de una persona llamada Jesucristo, porque no hay otro ni lo habrá jamás. Los que se han beneficiado de la ley que les has enseñado, pueden apartarse de ti, porque las tradiciones tardan mucho en morir, como se nos dijo en el capítulo 15 del libro de Mateo. Por causa de vuestras tradiciones, habéis invalidado la palabra de Dios. Manteniendo vivas las tradiciones con el uso externo de todas esas túnicas absurdas e insignificantes de color rojo y púrpura, los millones de inconscientes se creen bendecidos si, al pasar el Magnífico junto a ellos, tocan su ropa, o asisten a un servicio donde oficia la misa. Pero por culpa de esas creencias tradicionales, la palabra de Dios se invalida. Te estoy contando lo que sé por experiencia. Créeme, porque pronto me iré y los que tenéis los ojos internos abiertos veréis como os he dicho que veríais. Se irán y solo quedarán los ministros, que transformarán mis experiencias en sus conceptos institucionales y volverán a invalidar la palabra de Dios. Esta noche usa la ley y comprueba su poder convirtiéndote en el hombre que te imaginas ser. Pero no olvides la promesa, porque sin la promesa, ¿qué más te daría ser el dueño de la tierra? Hace poco leí el libro que la hija de Stalin escribió sobre su padre. En él cuenta que estuvo presente cuando su padre murió. Dice que él estaba paralizado de un lado, su cerebro se había ido y era físicamente ciego.
pero vio algo que le hizo alzar su mano buena y agitarla, mientras una expresión de odio extremo le cubría el rostro. Era como si estuviera desafiando al mismo diablo que se le presentaba. Quizá vio una imagen formada por los 20 millones de vidas que destruyó, personificadas como un solo hombre, que le hacía levantar su pequeña mano en desafío mientras se iba. No creía en la vida después de la muerte. No creía que pudiera ser restaurado a la vida, así que se sentía libre de hacer todo y cualquier cosa que quisiera hacer. De pie en el balcón, viendo a miles de personas aclamarlo, seguramente diría, locos. Los veía como la paja de la vida, pero hoy en día esas personas insignificantes ensalzan a Stalin como si fuera una figura importante de la historia. Pero él tiene que enfrentarse a sí mismo ahora, ya no más interpretando el papel de Stalin. El mismo ser es ahora un hombre joven, sano y fuerte, que continúa su vida, haciendo algo que es coherente con su vida para cumplir ese plan de salvación llamado Jesús, que, oculto en él, negó mientras estaba aquí. Te pido que uses este poder llamado la ley. Solo decide qué es lo que quieres e imagina una escena que implique que lo has conseguido. Entra en el espíritu de la escena. Participa en ella dándole viveza sensorial. Luego relájate mientras sientes su realidad. No pienses en los medios. Sé consciente de que tu deseo es ya un hecho realizado y que lo estás disfrutando ahora. Entonces ten fe, porque la fe es lealtad a tu realidad invisible. Tu acto imaginario, aunque invisible, es una realidad porque Dios lo creó. Si te preguntara quién lo está imaginando, responderías, yo soy. Y ese es el nombre de Dios por siempre y para siempre. Aprende a vivir en tu imaginación mañana, tarde y noche. Este señor cuyas experiencias he compartido contigo esta noche, me dijo que cuando me oyó por primera vez pensó que yo estaba loco. Pero él lo probó, y aunque no tenía sentido, le funcionó. Sé que la ley y la promesa no tienen sentido desde una perspectiva mundana, pero te digo, hay un plan de redención sepultado en ti que brotará en la plenitud de los tiempos y experimentarás todo lo que se dice en las escrituras de un hombre llamado Jesús. Entonces sabrás que él nunca fue un ser físico, sino el nombre de un plan. Jesús es Jehová, que es tu propio maravilloso yo soy. La raíz de la palabra griega traducida como reunir, en la expresión usada en el primer capítulo de Efesios, es cabeza. Ahí es donde todos nos reuniremos, porque ahí es donde fuimos todos crucificados y sepultados, y es desde la cabeza que resucitamos. Al volver de este mundo externo, nos reunimos todos en el único estado que está en la cabeza. James Dean dijo una vez, el creador de esta infinita unidad se parece a un cerebro infinito, y nosotros no somos más que las células cerebrales en la mente del soñador. Y ahora las células cerebrales se expanden dentro de este cerebro único. Ahora entremos en el silencio. Llegamos al final de la conferencia de Neville Goddard. Si te ha gustado tanto como a mí, deja un comentario y si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo ahora. Un abrazo de la chaqueta mágica.